Los gobiernos no se movilizan ante el hambre que sufre la humanidad. ¿Sabía usted que muere más gente por hambre que por el virus? Miles y millones a diario mueren más por este fenómeno llamado hambre que por el virus. Y aquí sí nadie dice nada. Millones y millones mueren en el pecado. Y aquí nadie dice nada. Las cadenas televisivas se pelean por dar la noticia, a ver qué compañía de vacuna ha vendido más y a ver cuál es la que vacuna más. Pero jamás se habla del problema que tenemos alrededor llamado pecado. Antes, al contrario, lo aplauden, lo legalizan. Algo que nos lleva a la destrucción, con una maldición que arrastra la tierra. Porque ese no fue el modelo de Dios para la raza humana. Lo hacen legal. Ahí nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No dudemos que muy pronto el Señor, así como se cansó en la antigüedad, cuando ya nosotros escuchemos y ya no hubo nada más que hacer, entonces, hermanos, nos estaremos yendo a casa, porque esta no es nuestra casa. ¿Sabía usted esto? Esta no es nuestra casa. Esto es temporal. Todo lo que en la tierra hay, todo lo que sale bajo el sol se termina, es temporal. Se termina, se acaba. Si usted nota, en los países del mundo más poderosos están mandando a investigar otros planetas, pensando que hay vida en otros planetas. Porque la mayoría de las potencias mundiales saben que este globo de tierra de un momento a otro va a tronar, por una cosa o por la otra. Ahorita tenemos en el mundo entero locos con un control remoto que cuando sean poseídos por el demonio le aprietan el botón y volamos. Y muchos adinerados saben que esto puede suceder de un momento a otro y mandan investigar otros planetas. Pagan millones y millones y millones de dólares para que otros planetas sean investigados. Pero hay otras cosas de prioridad en la Tierra y no las toman en cuenta. Cuando al final de cuentas ni es Marte ni es Júpiter, mucho menos Mercurio, que es el más cercano al Sol, hay hábitat. Porque nuestra nacionalidad, según la Biblia, las Escrituras, no está en la atmósfera, en las galaxias. Después de esto hay otro cielo. Y ahí es, en el tercer cielo, donde está nuestra morada. El Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no hubiera, si yo se los hubiera dicho. Así que, hermanos, aquí estamos de pasadita. Y yo le pregunto en esta tarde, ¿usted ya metió la aplicación ahí con el Señor para que el día que haya que partir a casa, porque aquella es la casa, ese es nuestro hogar, es un hogar eterno, y aquí estamos de pasadita? Cierto que aquí en la tierra nadie es eterno, nadie. Esta carne se va a destruir, se va a hacer polvo y nos vamos a acabar, pero a veces vivimos como si la eternidad está aquí en la tierra. Esto es un hábitat donde es temporal. Haga de cuenta que aquí está nuestra universidad, nuestra academia, nuestra escuela, para que cuando vayamos allá ya vayamos preparados.
Yo quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de los Números. Números capítulo 21. Versículo 4. Aquí ya el pueblo de Dios, después de la salida de Egipto, casi 38 años habían pasado ya cuando esto. Números capítulo 21, versículo 4. Dice así: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Una serpiente. Bueno, que Dios no condena la idolatría, es que no era idolatría. Era para que miraran. No una idolatría, sino para que miraran una profecía. Ahorita lo vamos a ver. Más adelante y más a futuro. Como todos sabemos, el pueblo de Israel estuvo en Egipto cautivo por 400 años, posiblemente un poco más. Cuando ellos entraron a la tierra de Egipto, entraron por una hambruna que se vivió en las tierras de los israelitas. Cuando ellos entran a ese lugar, entraron por José. José fue un jovencito, casi un niño, que sus hermanos por ahí en el Génesis 50, por ahí en el capítulo 50 del Génesis, lo venden, lo tiran, lo venden, y entra en Egipto, pasa el tiempo, crece José, se hace allegado el faraón, prácticamente es una persona importante en Egipto. Después los hermanos de José que pasan esa hambruna, que José ya lo había él profetizado, usted sabe, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Ya José había visto este asunto de la hambruna que venía, y por la voluntad buena de Dios, que José le dice al faraón: hagamos graneros grandes porque viene una hambruna, y cuando venga la abundancia guardemos alimento porque viene una hambruna tremenda sobre la tierra. Cuando empieza la hambruna, los hermanos de José, sin darse cuenta, vienen, buscan comida, y José los ayuda. Sin rencores, él los ayuda a pesar de que lo habían vendido. Lo que es Dios, que todo tiene bien engranado. Dios es bueno, Dios conoce todas las cosas y conoce cada uno de nosotros. Él llega, ¿verdad? José ayuda a sus hermanos, y vienen ellos a vivir a Egipto también, porque en Egipto había abundancia. Y mientras vivía ese faraón, ellos vivían bien, vivían a gusto. No tenía ningún tipo de opresión más que sus labores
que eran obligatorias, es todo. Pero se van los faraones, amigos de José, y vienen otros faraones más de otro tipo de mentalidad y corazón. Toman al pueblo de Egipto, los empiezan a ver como hebreos, los toman y los empiezan a esclavizar. Esto sucedió casi 400 años por causa de que ya se les había dicho esta profecía. Bien, ellos lloraban ya de dolor, les redoblaban el trabajo para que ellos hicieran y ellos sufrían bastante. Dios escuchó su lloro. Dios escuchó su lloro de aquel pueblo. Y Dios escoge un caudillo, Moisés. Moisés es el encargado de sacarlos de Egipto, llevarlos por el desierto. Un corto camino que no duraba mucho tiempo se convierte en 40 años. Precisamente por lo que acabamos de leer. Toda la generación pasada de esta generación, así se la llevaron, hablando de Dios y de Moisés. Así. Y esta generación que estaba ahí, Dios no les tolera más este tipo de falta hacia el Todopoderoso. Y cuando ellos comienzan a hablar mal de Moisés, empiezan a hablar contra Dios, contra Moisés, Dios les pone serpientes en el desierto. Y dice la palabra de Dios que aquellas serpientes, la mordida era dolorosa y ardía, y aparte morían ellos por el veneno de las serpientes. Y arrepentidos le decían a Moisés: quita, por favor, quita. Y ora a Dios, dile a Dios que quite esas serpientes porque nos van a acabar a todos. Y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente y ponla en una asta. Y todo aquel que mire a la serpiente será salvo. Mucha atención con esta palabra, será salvo. Y así lo hicieron. El pueblo de Israel volteaba, miraba a la serpiente y se salvaban por orden de Dios. Todo esto sucedió. Todo esto es una realidad escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué parecido le encuentra usted a todo esto que acabamos de leer con la vida cotidiana que nosotros llevamos? Que de alguna manera Dios nos sustenta, Dios nos ayuda, Dios no nos deja, que todo encaja perfectamente en el plan de Dios mientras nosotros nos acercamos a Dios, pero que de alguna manera nosotros nos rebelamos en ocasiones. Decíamos la semana pasada, es bien importante darnos cuenta que Dios es el merecedor de la gloria. Amén. Que Dios es grande, que Dios existe y que nosotros somos un ser solamente que se mueve por la misericordia de Dios. Amén. Pero note usted que en ocasiones queremos nosotros cambiar el plan de Dios y poner nuestros propios planes. Nadie dice que no tenga sueños, que no tenga ilusiones y cosas así, pero todas ellas póngalas en manos de su Creador. Acérquese a Él y platique con Él y dígale a su Creador: Señor, está bien que yo haga esto, Señor, si es tu voluntad se dará, si es por ti, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer mejor de lo que yo lo estoy planeando. Pero note usted nuestra mente, es que esto se va a hacer a mi manera, punto y ya. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Y cuando esto pasa, qué bien que se hace a la manera, pero ya usted se salió del modelo del orden divino de Dios. Vamos a ir viendo esas cosas. Pero ¿por qué tenemos que pasar por malos momentos? ¿Por qué tienen que suceder las cosas? ¿Por qué le sucedió esto al pueblo de Israel? ¿Por qué?
¿Por qué me tiene que estar pasando a mí? Un hecho que en ocasiones nosotros lo vemos por lamentable, puede ser la bendición de nuestro día, de nuestra vida. Hechos que en ocasiones nosotros vemos lamentables. Y no solamente para la bendición del día, para la bendición de la semana, para la bendición de la eternidad, sino para el día que vayamos a casa. Es necesario, dijeron los apóstoles, que ante muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Dice eso la Biblia? Mira, Hechos, vamos a recorrer la escritura un poquito. Hechos capítulo 14. Y esto se refería con el propósito de cobrar ánimos, de no darse por vencidos en el caminar, en la lucha de la búsqueda de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Dice, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entre muchas tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Bueno, por los contratiempos que se nos vienen en la vida. Ahora, nótese muy bien esto. Las tribulaciones llegan solas a la vida. Nadie las invita. Ellas solas llegan. Ahora imagínese cuando usted las invita. ¿Cómo es cuando nosotros las invitamos? Bueno, cuando hacemos el andador de la vida, cuando es que empezamos nosotros a hacer lo que dije hace un momento, a tomar mis decisiones, a mí no me importa qué diga Dios, qué piense Dios, yo soy yo voy a tomar mis decisiones, y entonces después de eso, usted está invitando a las tribulaciones. Las tribulaciones de por sí no son bienvenidas a nuestra vida y entran y llegan solas. ¿Y qué son las tribulaciones? Bueno, los obstáculos que usted se encuentra día con día. Aquel problema que usted ni siquiera sabía que iba a venir, que iba a existir, esos llegan solitos. Ahora imagínese cuando nosotros les abrimos la puerta y cuando nosotros, hermanos, no queremos que ellos lleguen por sí solos, porque va a llegar. Bueno, nosotros necesitamos apegarnos al Dios de la gloria, acercarnos a Él, vivir cerca de Él, no dejarnos de descuido de su búsqueda en las mañanas, en las noches. Señor, yo te busco porque tú eres bueno, tú eres real. Mire, vamos a Juan capítulo 3, en el Evangelio de San Juan capítulo 3. A ver si a usted le suena familiar esto que va a ver ahorita, de lo que ya leyó. San Juan capítulo 3, versículo 13. San Juan capítulo 3, versículo 13. Amén. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está ¿dónde? En el cielo. El 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Sea levantado. El 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así como Moisés. Usted recuerda, ya lo leyó en Números 21, ¿verdad?
Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que también así se ha levantado el Hijo del Hombre. Aquí hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se debía esta plática? Bueno, esta plática se debía a que él estaba de noche en un lugar. Y de noche fue un fariseo llamado Nicodemo. Y este fariseo tenía muchas dudas respecto a la salvación de su alma. Y viene y le hace preguntas. ¿Cómo es que tenemos que nacer de nuevo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo acaso tengo que ir al vientre de mi madre, venir? No, es que tienes que nacer de nuevo en alma y en espíritu. Y le deja al Señor Jesús este mensajito a Nicodemo. Así como, porque cuando hablamos de un fariseo, hermanos, estamos hablando de una persona que conocía la ley de Dios, o sea, la Biblia en la antigüedad. Y el Señor Jesucristo le habla con la misma ley que él conocía y se la aplica a sus tiempos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que a él mire no se pierda. Así como miraban a la serpiente, aquella la serpiente, una profecía que se relacionaba a estos tiempos de la venida del Mesías. Números, un libro, hermanos, Números, maravilloso, que todo su recorrido por ese maravilloso libro nos habla mucho de Jesús a futuro en la profecía. Hermoso libro. Parece aburrido porque dice de la tribu de Dan, de la tribu de tantos y tantos, y uno dice, pues puros números, o sea, pero cuando usted empieza a meterse de lleno a investigar este libro, usted se come un Perú cake sabroso, porque encuentra tantas cosas tan maravillosas relacionadas a la venida de Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí dice nuestro Señor Jesucristo que es necesario que nosotros volteemos a ver a Jesús para que tengamos la salvación, seamos salvos. ¿Usted se da cuenta? El mundo de serpientes en el que usted vive rodeado en estos tiempos, si le contara, miles y miles de serpientes a su alrededor. Y imagínese si nosotros debemos de rozarnos con todo este tipo de cosas que están en las tinieblas, en las oscuridades. No comprendemos nosotros el significado de voltear y mirar a Cristo y confiar en Él y agarrarnos de Él y levantarlo en alto, exaltándolo y dándole aún gracias, no olvidando de darle gracias todos los días de nuestra vida por haber tomado, hermanos, ese amor hacia nosotros y morir por nosotros en la cruz. El milagro más grande del mundo es que Él murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Pero ahorita el mundo se pelea. Se pelean y que mi religión es la mejor. No, es que esta religión es la mejor. No, y es que mi religión es la que salva. No, hermano, no. Solamente uno. Solamente Él fue el único sacrificio sobre la faz de la tierra y solo lo hizo por amor a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo no voltear a ver a Él? ¿Cómo no amanecer y decirle gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de vida? Ver a sus hijos, rodeados de sus hijos. Mire, en ocasiones no nos damos cuenta ni qué tan bendecidos estamos viendo a nuestros cachorritos o a nuestras cachorritas en un lado de nosotros. A veces no notamos eso. Mucha gente los ve como
tedioso o algo así, pero hermanos, qué bendición tan grande el poder levantarnos y vernos rodeados de nuestros seres queridos. Es una bendición grande y es un motivo grande para poder voltear hacia arriba y decirle gracias, Señor, porque aún vives en nuestros medios. Por último, vamos a San Juan capítulo 15. Veamos por qué es tan necesario voltear y mirar al Rey. Y no solamente voltear y mirarlo, sino también tratar de servirle con nuestro corazón. San Juan capítulo 15, versículo 4. Voy a esperar que todos lo tengamos para que todos podamos leerlo y que todos podamos llevar esta bendición en nuestro andar en este día y por la semana venidera. Qué importante es depender de Él. San Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El 5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. ¿Se da cuenta en la antigüedad cómo el pueblo, empezando a partir de ahí, no dieron gracias o no daban gracias a Dios en el desierto por haberlos sacado de allá donde estaban? Todo su caminar fue renegando contra Moisés y contra Dios, y cuando estaba Aarón contra Aarón. Todavía le reclamaban: allá teníamos unos caldos, allá estaban las granadas, allá había fruta. ¿Para qué nos trajiste a morirnos en este desierto si ni siquiera aquí hay tumbas? Ya estaban pensando en las tumbas ellos, en morirse. Ellos no dieron gracias a Dios porque era más el pensamiento, el ego que ellos tenían en sí mismos que la grandeza de Dios. Ellos vieron la grandeza de Dios, más sin embargo no agradecieron a Dios de aquellas grandezas. Dios les dio pan del cielo y todavía se enojaron y dijeron: este pan, mire, nosotros leemos este pan liviano, pero cuando investigamos nosotros realmente qué es esto, y dice: este miserable pan. Es realmente como se mencionaron aquellas palabras: este miserable pan. Aquí en la Reina Valera nosotros miramos pan liviano. Vea su expresión de aquella gente. O sea, como miserable pan, si era el pan, el maná que venía del cielo. Agradecer por aquel pan que Dios les estaba dando. Gracias, Dios mío, porque aún en el desierto y luego todavía se enojaron y les dijeron: haga cuenta como el niño caprichoso, ya no quiero frijoles con blanquillos, ahora hazme una hamburguesa. Así igual ellos, como el niño caprichudo que no quiso el alimento básico que es tan delicioso. No, queremos carne, le dijeron a Dios. Diles que nos dé carne, le dijeron a Moisés. Y Moisés les dio, o Dios les dio carne, les dio hasta que vomitaran por sus narices, dice la Biblia. Y aún así, renegando y renegando y renegando de las maravillas de Dios. Hermanos, que a nosotros no nos acontezca esto, de renegar de las maravillas de Dios. Que todo lo que Dios hace en nuestra vida es perfecto. Amén. Todo lo que Dios propone en nuestra vida es perfecto. Porque dice la Escritura que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Y sus planes son mucho mejor que nuestros planes. Y que Él tiene muchas cosas mejores
que darnos que nosotros que ofrecerle. Por lo tanto, nuestro trabajo es lo que acabamos de leer ahorita en San Juan 15:4 en adelante. Darle gracias. Y que Él es el árbol que con sus ramas nos cobija, y que nosotros somos las ramitas que cuelgan de aquel árbol y que estamos pegados a Él. Imagínense una ramita despegada de su árbol, ¿qué pasa? Se seca, se muere. Igual nosotros, no pegaditos ahí, aquellas ramas grandes del árbol, tratando, hermanos, de serle lo mayor posiblemente agradable a nuestro Dios, porque lo acabamos de leer. Sin Él nada podemos hacer, nada. ¿Qué es nada, hermanos? Nada. Por lo tanto, hagamos nosotros lucha, que a pesar de vivir en un mundo tan perverso, de este mundo tan perverso, podemos encontrar cosas lindas, momentos bonitos. Pero recuerde, para que aquellos momentos bonitos no se le amarguen, viva pegado al árbol, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie.